Muy buenas tardes, amigos, familiares, hermanos. Continuamos con la lectura bíblica del libro de Marcos, el capítulo 4. De la versión Recobre dice, aquí vemos que las parábolas del reino de Dios y la parábola del sembrador. Dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se le congregó una multitud muy grande, de modo de que el que entró en una barca en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. Y les enseñaba en parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero por no tener profundidad de tierra, y brotó pronto por no tener profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, por no tener raíz se secó. Y por otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto, brotando, creciendo, y una produjo 30, otra 60 y otra 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban a su alrededor, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo, a vosotros ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas para los que están afuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo, ¿no sabéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas estas parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. Estos son asimismo los que son sembrados en los pedregales, los que cuando oyen la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son los que son sembrados entre los espinos, ellos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, uno a 60 y otro a 100 por uno. Aquí vemos la parábola de la lámpara. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues nada se oculta sino para ser manifestado, nada se ha escondido sino para que salga al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. También les dijo, atened a los que oís con la medida que os medís, os serás medidos y os añadirá, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí vemos la parábola de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra, duerme y se levante de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano, llena en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se le mete la hoz porque la siega ya ha llegado. Aquí vemos la parábola del grano de mostaza, dice. Decía también, ¿a qué comparemos el reino de Dios o con qué parábola lo presentamos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y una vez sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas, y hecho grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. En muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Aquí vemos el mover del servicio evangélico, calmando el viento y el mar, dice. Aquel día alrededor, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado. Y dejando la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Se levantó entonces una gran tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que la barca ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y habiéndose despertado reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y sobrevino la gran calma, y les dijo, ¿por qué os acobardáis así? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y temieron con gran temor y se decían uno al otro, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén, hermanos. Aquí es el Marcos capítulo 4, que siempre esa semilla, la palabra que en cada uno de nosotros para que lleve siempre buen fruto. Vea que el Señor nos compara ese reino como la semilla de mostaza, que debemos morir, pues como las semillas deben morir, y siendo la semilla más pequeña de todas se convierte en un gran árbol. Así debemos llevar nosotros también. Sí, y vemos que podemos confiar en el Señor, porque Él siempre es esa paz en medio de la tormenta. Entonces, pues bueno, bendiciones para todos. Jesús es el Señor.